En cierta ocasión le preguntaron al primer ministro Benjamin Disraeli sobre la diferencia entre una desgracia y una catástrofe, a lo que respondió: "Lo entenderá usted enseguida. Si Gladstone cayera al río Támesis y se ahogara, eso sería una desgracia, pero si alguien lo sacara del agua, eso sería una catástrofe". William Ewart Gladstone era el rival político de Disraeli. La política es un tema del que se suele hablar bastante a día de hoy. Las personas hablan un montón de ella para intentar entenderla, pero antes deben conocerla, ya que, en algunas ocasiones, suele suceder, ya sea por ignorancia, inmadurez o querer imponer un punto de vista, que debería tomarse como solo eso, un simple punto de vista, que, al hablar de dicho asunto, las dos partes terminan en conflicto y hasta quizás odiándose. Por eso, para entender un poco mejor por qué sucede esto y evitar que nos ocurra, esto es Top 5 cosas antes de opinar sobre la política. La política es la acción de quienes poseen el poder para tomar decisiones y así velar por la seguridad y bienestar de una población. Además, puede definirse también como una manera de ejercer el poder y lidiar con las diferencias que se puedan presentar dentro de una sociedad. La política actualmente está dividida en bandos de derecha e izquierda, que viven en constantes discusiones por quién administra mejor, impulsados por ideas socialistas, democráticas, comunistas y capitalistas. El origen de la palabra proviene del griego polis, que hacía referencia a la ciudad-estado. Aristóteles decía que el hombre era un animal político, un zoon politikon. Pero, ¿desde cuándo lo es? ¿Hubo algún punto en la historia en el que el ser humano decidiera organizarse políticamente? Y si fue así, ¿cómo lo hacían? Históricamente, en las sociedades primitivas, las familias y las tribus, se dice que el poder se regía sobre el más fuerte, el más viejo o el más inteligente. También, en las primeras sociedades, hay relación entre el poder político y la religión, por lo que la procedencia del poder político era de origen divino. La forma en que gobernaban era muy similar a la actual. Se encargaban de organizar la vida común, recibir impuestos u ofrecer ofrendas a los dioses para que éstos no castigaran a la sociedad y les ayudaran en el desarrollo de cosechas y mantenimiento del pueblo sano. Sin embargo, en Grecia surge el término democracia, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Democracia entonces haría referencia al poder del pueblo para tomar decisiones y acuerdos para organizarse, por lo que el poder ya no vendría de órdenes divinas. La democracia como organización política es el sistema que se lleva a cabo hoy en día. Esta puede ser directa e indirecta. La primera se usaba en Atenas, ya que los ciudadanos tomaban directamente las decisiones sobre las leyes. Esta última es la que se maneja actualmente en parte del mundo, ya que se elige a un representante que escogerá las leyes. Así pues, nuestra relación con las leyes es indirecta. El objetivo principal de la política es lograr el bien común, esto usando la democracia. Se entendería el bien común como el conjunto de condiciones sociales, jurídicas, económicas, culturales y demás para que los individuos puedan gozar de sus derechos y desarrollar sus actividades, con lo cual el bien común debe abarcar a cada miembro de la comunidad. Así que, en donde existan grupos excluidos de los beneficios ya mencionados, el bien común no existe y la actividad política no cumpliría su función. El bien común debe ofrecer a la sociedad la mayor cantidad de posibilidades para satisfacer sus necesidades y desarrollo personal. Algunos elementos importantes de este son: respeto y fomento de los derechos y libertades, respaldo de la justicia, orden jurídico y paz social, capacidad de fondos y su equitativa distribución, promoción de la cultura y acceso a ella, y eficacia en los servicios públicos y sociales. Por lo tanto, la política debe complementar lo anterior con organizar y estructurar una comunidad, administrarla y conducirla. Más aún, dos cualidades fundamentales y complementarias que se requieren en un gobernante son la honestidad y capacidad. La honestidad es de suma importancia, ya que se administran los bienes de todos, se busca la justicia y se distribuyen los beneficios sociales y económicos. Asimismo, conviene la sabiduría para organizar, acordar aspiraciones e intereses, prevenir conflictos, prever necesidades futuras y conducir hombres libres. Sin embargo, la sabiduría y honestidad no dan derecho al poder. El poder debe recaer siempre por el pueblo, y este debe ser ejercido por los que él elija para esta función. Teniendo en cuenta que el objetivo de la política está ligado al orden social, esto significa que la política, nos guste o no, nos afecta a todos, ya que tiene un impacto directo sobre los demás temas de importancia. Por ejemplo, las decisiones que se toman desde la política tendrán impacto sobre las instituciones a la hora de enseñar. La humanidad ha padecido y padece malos gobernantes, lo que ocasiona que las personas maldigan a la política y a los políticos, rechazándola y tachándola como un ejercicio corrupto, sin valor y egoísta. Sin embargo, aunque esto no es mentira, no se puede rechazar la política,
viéndola tan solo como un asunto de debate, o solo como la forma de obtener y conservar el poder, ya que ésta es el medio por el cual podemos construir la sociedad que queremos, una un poco más justa y menos conflictiva, pues una de las funciones más importantes de la política es lidiar con el conflicto social. Además de informarnos sobre la política, una forma de participar es mediante el voto. Sin embargo, algunas personas no entienden la importancia de ejercerlo, ya que regalan su voto por un plato de lechona, por mercado, por dinero, porque sí. El voto es muy importante, ya que estamos acostumbrados a quejarnos todo el tiempo, por los huecos, el trancón, los impuestos, los servicios, la salud, pero si nos uniéramos y ejerciéramos el voto con conciencia, podríamos cambiar varios aspectos, escogiendo no al menos peor, sino al mejor candidato. Porque como dice el presidente de Comep, nada de lo que ocurre es por casualidad. Familia, escuela, sociedad, Estado conforman un todo, donde cada una de estas partes se encadena y retroalimenta, construyendo un camino por donde pasa el presente, con la consecuencia del pasado y a la espera del futuro. Esta cuestión está muy unida al respeto, tolerancia y madurez que posee una persona al hablar de dicho asunto o de cualquier tema en realidad. Hablar de un asunto no se trata de imponer un pensamiento o terminar peleando porque ninguno está de acuerdo con el otro. Todos somos libres a debatir y tener opiniones y pensamientos diferentes, porque qué aburrido sería todos como pollos, todos iguales, porque como dice Guadalupe Nogués, quizás tengamos más en común con los que piensan distinto pero quieren conversar que con los que comparten con nosotros alguna opinión pero son intolerantes. Esto ocurre porque nuestros pensamientos están rígidos, inamovibles, es lo que es y punto, rechazando al que piensa distinto, callando su voz, haciendo que la posibilidad de dialogar sea imposible. Entonces, empezamos a dividirnos como sociedad, fragmentados por aborrecer los pensamientos ajenos, porque queremos que siempre nos den la razón. Aceptamos personas solo con pensamientos similares o iguales, haciendo cada vez más homogéneas nuestras opiniones y clasificando de amigo o enemigo a los demás, por sus criterios a la hora de conversar. Esto es una amenaza a la libre expresión, porque hay que entender que, para tener una democracia saludable, necesitamos que los que piensan distinto logren conversar con nosotros, sin terminar agarrados a trompadas. Guadalupe Nogués dice también que las personas y el fuego se parecen. Los dos están siempre entre dos peligros, el de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Aprendimos a usar el fuego, aprendimos a mantenerlo vivo para que no se apague y a manejarlo para que no nos destruya. Quizás llegó la hora de aprender a hacer lo mismo con las conversaciones. La corrupción es intentar obtener un beneficio personal o individual a costa de recursos de los demás. Percibir actos de corrupción afecta a nuestro cerebro, como si le doliera. Cuando hay alguien que comete un acto corrupto, se activan áreas del cerebro que también se activan cuando se procesa dolor físico. Se activa la amígdala, la ínsula, se activan cortezas prefrontales ventrales y se activan cortezas temporales. Pero, ¿qué hace que cometamos actos corruptos? Algunas razones individuales serían que el individuo solo busca beneficio propio, es antipático, piensa solo en la codicia, es individualista y demás. Sin embargo, la corrupción está muy ligada al ámbito social. El psiquiatra y neurólogo Hernando Santamaría explica que la corrupción está más modificada y modulada a contextos sociales que a factores individuales de cada persona. Presenta el siguiente ejemplo. Cuando estamos viendo un partido de la Selección Colombia y vemos que cometen un penalti a alguno de los jugadores y luego nos ponemos a ver con detenimiento y no ha sido penalti, igual celebramos que el árbitro haya pitado, aun sabiendo que es injusto. Si esto ocurre a nivel individual, entonces, ¿por qué hay corrupción en la política? El doctor en sociología, Fernando Nieto, resalta 5 puntos. El primero de ellos es debilidad institucional. Las reglas de administración pública no se cumplen, ya que son fáciles de romper. El segundo, las normas sociales. La corrupción se normaliza. El tercero, falta de contrapesos políticos. Significa que no hay una oposición. Nadie vigila a los poderes ejecutivos. El cuarto, ausencia de un sistema de rendición de cuentas. Quiere decir que no hay un orden ni documentación para revisar lo que se hace con el dinero público o las tomas de decisiones. Y por último, la impunidad. Se dejan sin castigo los actos de corrupción. A todo esto se le pueden añadir factores como la educación o la transparencia. Al hablar de un tema controversial, de debate, siempre es importante conocer de él, antes de opinar, no solo para tener buenos argumentos y saber defenderse. El conocimiento que se tenga de dicho asunto es de suma importancia porque se puede llegar a caer en el error de interpretar una cuestión peligrosa como buena o viceversa, porque sí, además de ocasionar recelo, desprecio o rechazo. El repudio es producto del desconocimiento. Por eso se ve mucho a día de hoy cómo se etiquetan con bueno o malo algunos temas sin siquiera tomarse el tiempo de investigar. Es como decir que un libro es malo sin haberlo leído, o intentar hacer una receta sin las instrucciones.
hay que tomarse el trabajo de leer e indagar, para evitar caer en mentiras o por simple respeto, pues a veces hasta se opina del trabajo de los otros sin reparo alguno, así, sin más, sin valorar el tiempo y esfuerzo de los demás. Opinar por opinar no sirve. Hay que informarse primero, no vaya a ser que todas las acusaciones terminen volviéndose en contra. Todo lo anterior dicho, sin dejar de lado el respeto a la libertad de expresión y evitando imponer un pensamiento, porque, citando de nuevo a Guadalupe Nogués, a veces las evidencias son necesarias pero no suficientes. Esto quiere decir que, en ocasiones, las personas están regidas a sus creencias e ideologías, por lo que no podemos pretender cambiar su pensamiento o imponer uno nuevo. Marco Aurelio Danegri comentó algo que puede parecer ofensivo, pero que es muy cierto. Dice lo siguiente: yo sí me he dado el trabajo, entonces a mí lo que me revienta es que gente que no se ha dado el trabajo, con una gran tranquilidad, ya opine. O como decía Mao Zedong, el que no ha investigado no tiene derecho a hablar.